este es un cuadro severo, puede ser causa de tormenta tiroidea. Entonces, mejor, nosotros somos de una escuela de que mejor dar tratamiento médico primero con antitiroideos, beta bloqueadores como tratamiento coadyuvante. Después de haber estabilizado, suspendemos el tratamiento y iniciamos el tratamiento con yodo, ¿no es cierto? Entonces así nos evitamos una complicación severa como es la crisis tirotóxica. Entonces es este caso que se recuperó y ven ustedes que no tiene exoftalmos y no lo dice acá, pero tampoco tiene mixedema, pero sí vemos la presencia de bocio. Vamos al otro casito. Esta es otra enfermedad de Graves, pero miren, es un bocio grande. Es un bocio grande. Miren hasta dónde se va, ¿no? Inclusive no es muy visible, pero como que ingurgita vasos o hay un relieve acá. Está comprimiendo, presionando. No hay visibilidad de circulación colateral, pero vemos que también está crecido hacia abajo. Entonces es un bocio grande, según la Organización Mundial de la Salud, sería pues un grado 4, que se ve a distancia. Entonces es una paciente también de edad media, ¿no? No se ve los ojos, pero si ustedes ven ya hay una infiltración en los párpados. Probablemente esa es una paciente que tiene exoftalmos, ¿ok? Y era un bocio grande que ameritó cirugía porque el hipertiroidismo era intenso y aparte había signos de compresión. Entonces el tratamiento en este caso es quirúrgico. Igual estabilizar al paciente con tratamiento médico, ¿no? Y después de estabilizarla, se le da el tratamiento quirúrgico. Acá tenemos otro caso. Miren, acá sí hay una infiltración con inyección conjuntival. Y si ustedes ven aquí este repliegue, ¿no? Es una quemosis. Entonces aquí se ve pues un gran compromiso en esta imagen, el compromiso de parte, ¿no? Entonces miren que está comprometiendo los músculos extrínsecos del ojo a predominio del ojo derecho. Muy bien, vemos que también esta infiltración a nivel de la piel rojiza como entonces no demuestra que el paciente no solamente tiene exoftalmos grado severo, sino también tiene un misedema pretibial. Entonces, esta es una enfermedad de Graves con un exoftalmo grado 5 que acá amerita el tratamiento médico no solamente del cuadro tiroideo, de la hiperfunción, sino el tratamiento multidisciplinario, en este caso con el oftalmólogo. Probablemente hay que iniciar con terapia inmunosupresora. Entonces, darle pulsos de corticoides. Entonces, miren esta paciente que tenía congestión ocular, visión doble y además la dermopatía, ¿no? Entonces, acá la paciente presenta mejoría con los antitiroideos y corticoides. En este caso, no indicaron yodo 131. Entonces, aquí vemos que los antitiroideos tienen efecto central a nivel de la glándula, inhibe la síntesis, pero también tiene efecto inmunosupresor, pero no es suficiente para tratar el exoftalmos. Entonces, en este caso, han hecho uso de los corticoides. Pasamos a otro casito. Este es otro casito de enfermedad de Graves-Basedow, ¿no? La enfermedad de Graves-Basedow puede ser un paciente con hipertiroidismo. Si hay anticuerpos inhibidores, van a haber hipotiroidismo, que es muy, muy raro. O puede ser que el paciente esté ya en una fase muy, muy temprana en la cual todavía no haya el cuadro clínico, ¿no? En este caso,
tenemos el hipertiroidismo descompensado. Vemos acá igual la presencia del bocio, un bocio difuso, ya sería entre grado 3, ¿no? Porque es visible a pequeñas distancias, ¿no? Acá vemos fácilmente bien delimitada, ¿no? Este lóbulo, y vemos aquí la presencia de una uña adelgazada, ¿no? Plana, y lo que llamamos platoniquia. Y vemos que hay una infiltración de una, debe ser de que la uña está un poquito sucia, y vemos esto ahí. Entonces nos habla pues de unas uñas con platoniquia, ¿no? Uñas muy delgadas, frágiles, ¿no? Y puede ser compatible con las uñas de Plummer, ¿no? Que hay un distanciamiento del lecho unguial de la uña. Por eso que ingresa esto y no lo logra a veces, en este caso, limpiar la paciente. Entonces vemos acá un paciente con bocio difuso igual, y la presencia de uñas de Plummer. Ingresa el paciente con insuficiencia cardíaca de gasto alto. Esto es lo que se ve. El paciente hace una hipertensión arterial, pero a predominio sistólico. Ahora, esto generalmente las uñas de Plummer más lo vemos en aquel paciente que tiene un hipertiroidismo crónico de bastante tiempo de evolución que no ha sido tratado. Entonces ya el paciente tiene signos de cronicidad. Entonces uno de los signos de cronicidad es lo que se presenta a nivel de las uñas. A nivel cardíaco también, entonces hay una cardiopatía tirotóxica. Entonces esto hay que ver, y vemos en nuestro país a veces porque abandonan el tratamiento. Vemos otro casito, que es otro caso también de enfermedad de Graves-Bassett, ¿no? Y acá también vemos a una joven con un bocio difuso, bastante, ustedes la ven, la piel lustrosa, húmeda, ¿no? La mirada fija, brillante, ¿no? Y la piel fina, ¿no? Lo que nos describen. Y en este caso, presentó artralgias, ¿no? En este caso, la paciente recibió tratamiento con antitiroideos, ¿no? Que parece que fue un efecto adverso del antitiroideo, porque al retirarlo remite la poliartralgia. Entonces, esto es lo que describen, este efecto adverso en esta joven, ¿no? Entonces, aquí el tratamiento de repente ya no sería tratamiento con antitiroideos, sino buscarían otro tipo de tratamiento, en este caso el yodo 131. Tenemos otra enfermedad, que esta es una enfermedad autoinmune, ¿no? La paciente con enfermedad tiroidea autoinmune es un espectro que puede ir desde una enfermedad de Graves-Bassett a una tiroiditis de Hashimoto autoinmune, ¿no? Entonces vemos acá, vamos a ver quién está llamando. Estamos viendo paciente mujer de 31 años con síntomas de hipertiroidismo, aunque refiere sensación de frío, como que estaría virando de hipertiroidismo a hipotiroidismo. Palpa un bocio difuso de aproximadamente 40 gramos. Esto quiere decir que más o menos a 1.5 a 2 N. Estamos hablando en peso. Si la glándula pesa de 20 a 30 gramos, entonces es casi el doble. De consistencia incrementada, el perfil tiroideo, miren el T4 libre aumentado, estamos hablando hasta 1.7 nanogramos como límite superior del T4 libre,
y el TSH está bastante suprimido. La gamma-grafía, miren, ve, es un bocio difuso, se ve un bocio difuso, pero a predominio del lóbulo derecho. En la biopsia de aspiración, le llegaron a hacer una biopsia, no define el diagnóstico, pero tiene anticuerpos antimicrosomales bastante elevados, tiene títulos elevados, pero tiene anticuerpos y inmunoglobulina estimulante, o sea, el TCI, bastante elevado. Entonces, esto en una fase hipertiroidea, que a veces es muy intensa con títulos muy altos, y se injertan dos procesos autoinmunes, y si lo encontramos en fase hipertiroidea es lo que llamamos hashitoxicosis. Entonces puede injertarse en una misma paciente dos cuadros autoinmunes. En este cuadro, de repente en la evolución va a predominar la tiroiditis autoinmune, la tiroiditis Hashimoto. Entonces va a ver rápidamente, va a pasar a un cuadro de hipotiroidismo. Entonces pasamos acá. Este es un bocio gigante, miren, un bocio grande, multinodular, es una paciente ya adulta de 48 años, procedente de Ayacucho, ¿no? En la que probablemente es una zona endémica de bocio, en la comunidad debe haber habido bocio y es una zona deficiente de bocio. Ahora generalmente estamos viendo que antes teníamos una prevalencia de bocio, éramos una zona considerada como una zona endémica de bocio, actualmente ya no lo somos, se ha erradicado. Pero vemos las secuelas, vemos esto, que en algunas... Flor, te llamo. En otras, en zonas como de Cajamarca, en zonas también del Cusco, todavía quedan secuelas de pacientes que han sobrevivido y han vivido en zona de deficiencia de yodo. Entonces ven aquí los bocios gigantes multinodulares. En este caso, este es un bocio que tiene hace 25 años, está eutiroidea, ¿no? Y que esto hay que evaluarlo, porque estos pacientes que de repente tiene un bocio multinodular, puede ver que algún nódulo ya sea esté en fase tibia, ¿no? Y que pueda ser en algún momento un nódulo tóxico y haga un cuadro de hipertiroidismo. Entonces, esto generalmente se ve a exposición de grandes cantidades de yodo, o sea, pacientes que de repente vienen a Lima y están expuestos pues en una zona de la costa donde tenemos gran cantidad de yodo, porque estamos cerca a nivel del mar. Entonces, vemos ustedes esta cantidad, estos bocios, que es la evolución natural de un bocio que en niños, en este caso niña, fue difuso y que estos evolucionan, progresan a bocios multinodulares. Generalmente más se ve en el sexo femenino. En el sexo masculino, generalmente estos bocios difusos, endémicos, se tienden a atrofiar. Acá vemos otro bocio gigante. Miren ustedes, se puede visualizar la presencia de los nódulos, ¿no? Nódulos grandes. Se puede ver inclusive en la ecografía calcificados, bocios coloides, ¿no? Y en este caso había síntomas de compresión y en esta persona tuvieron, miren, acá hay ingurgitación yugular, ¿no? Y probablemente estaba comprimiendo ya parte de la tráquea y el esófago, ¿no? Entonces,
Esta paciente fue sometida a una tiroidectomía. Miren cómo la paciente tiene una gran cicatriz y mejoró su condición clínica, ¿no? En este caso, en esta paciente ya hay que darle tratamiento de reemplazo porque se ha extraído casi todo, se ha extraído toda la tiroides, ha sido una tiroidectomía total. Entonces tenemos un cuadro de hipotiroidismo postquirúrgico. Entonces, el tratamiento a veces de los bócidos gigantes, una de las complicaciones es que puede haber signos de compresión y que necesitamos dar un tratamiento quirúrgico. En el bocio endémico es importante ver que si se exponen a grandes cantidades de yodo, uno de los nódulos que puede ser ya autónomo se hace un nódulo tóxico y hace un cuadro de hipertiroidismo. Otro proceso que también tenemos que tener en cuenta es que en los bocios endémicos también hay riesgo de presentar cáncer. Entonces hay hasta 10 veces de presentar cáncer. Entonces ante todo crecimiento, en el seguimiento que están viendo a una paciente, si crece, entonces hay que descartar un proceso neoproliferativo. Este paciente, ven aquí que es una paciente adulta mayor, pero que generalmente no se ve mayormente, no es tan visible como anteriormente hemos visto los bocios, pero este bocio sí está haciendo síntomas de compresión, está desviando la tráquea, está ocupando todo el mediastino superior y miren en esta imagen la presencia de este bocio sumergido. Entonces, aquí, como nos relata una mujer de 70 años con dificultad respiratoria, ¿no? Y que ingresa por estridor, ¿no? Y que no tolera el decúbito. Miren el mediastino ensanchado, y al TAC de cuello se evidencia por debajo de la región de las clavículas, miren ustedes, ¿no? La paciente también fue sometida a una intervención quirúrgica, ¿no? El diagnóstico anatomopatológico fue un bocio adenomatoso. Entonces es muy importante ver que no solamente es un bocio visible como veíamos aquí, bocios gigantes, sino también puede hacer bocios sumergidos. Aquí vemos que, miren, a esta paciente, también adulta, la presencia de una masa a nivel cervical, ¿no? Localizada a nivel de la glándula tiroidea y que está eutiroidea. Esta masa era bastante evidente, miren, 10 por 9 centímetros, de consistencia dura, no móvil, no dolorosa, no se parece a adenopatías, pero miren, a la biopsia-aspiración se hizo el diagnóstico de cáncer papilar. Este procedimiento es un procedimiento invasivo, pero mínimamente. Rápidamente nosotros lo podemos hacer en forma ambulatoria y podemos hacer el diagnóstico rápidamente. Entonces vemos de este paciente que ha tenido una masa de crecimiento rápido, ¿no? Y que fue evaluada y diagnosticada de cáncer papilar. Este es un bocio también grande, miren. Aquí está desviando casi toda la tráquea, miren la aorta. Aquí en el mediastino superior. Okay. Miren, aquí se visualiza completamente esta glándula, ¿no? Agrandada. Miren la gamografía que es hipercaptadora y todo el resto de la glándula está suprimida, ¿no? Vemos esta imagen que capta y el resto de la glándula.
no capta. Entonces vemos aquí que esta paciente necesitó ser entubada, que había un cuadro de compresión, ¿no? Y en este caso, por la bioquímica, se hizo el diagnóstico de hipertiroidismo subclínico. En este caso, la paciente clínicamente, aparte del bocio, la piel estaba normal, el cabello bien implantado, los reflejos normales. Pero había un T4 libre normal, pero un TSH suprimido. Muy bien, entonces aquí se ve pues la presencia de los nódulos autónomos. En este caso, el BAF, que mostró una muestra sospechosa de malignidad y por los signos de compresión, ameritó el tratamiento quirúrgico. El paciente, de todas maneras, así no fuera maligno, por los signos de compresión, mire, había estridor laringio, el tratamiento era. Entonces pasamos a este paciente, que en este cuadro es un cuadro contrario a lo que hemos visto, ¿no? Pacientes con bocio, eutiroideos, con bocio, con hipertiroidismo, enfermedades autoinmunes, enfermedad de Graves y tiroiditis. Vemos acá, miren, una paciente que, si ustedes ven, es una paciente con unas fases mixedematosas, inclusive tiene un tinte amarillento, tiene una radiografía de pulmones en la cual hay ensanchamiento de la silueta cardíaca, una imagen de derrame, ¿no? En el lado derecho, izquierdo. Aquí también está un poco, aquí está obturado y aquí también en este lado. Entonces vemos una paciente mujer de 68 años con síntomas de bradicardia, bradilálica, con disnea al reposo. En el electrocardiograma tenía complejos pequeños, con alternancia. En la radiografía viene una cardiomegalia, tenía un TSH mayor de 100 y en la ecocardiografía venía derrame pericárdico. Entonces, en este caso, es una paciente que tenía pues un hipotiroidismo y clínicamente estaba mixedematosa, no solamente a nivel del tejido celular subcutáneo, sino que ya también tenía derrame pleural, derrame pericárdico y probablemente ascitis. Entonces, en este caso es un hipotiroidismo bastante severo y el tratamiento hay que hacer. Tenemos otro caso. En este caso es una paciente que vemos que ha sido gestante, dio a luz a un neonato. En este caso el caso es del neonato. Debe ser 29 días. Acá ha habido una equivocación porque no es neonato después de los 30 días. Entonces no puede ser semanas, son días. ¿Ya? Esto lo hemos sacado de un atlas. Probablemente aquí la madre cursa con hipertiroidismo descompensado porque la paciente era portador de una enfermedad de Graves-Bassett, quien recibía antitiroideos a 30 miligramos, una buena dosis para una gestante. En las gestantes con hipertiroidismo, lo ideal es el propiltiroxil, pero en nuestro medio tenemos el tiamazol o el metimazol. Entonces aquí no debemos pasar más de 20 miligramos, pero a veces están descompensados y tenemos que compensar a la paciente para que no haya problemas de aborto o problemas en el feto. Entonces el neonato es evaluado a los 7 días y presenta un TSH en 9, ¿no? Y recuerden que el pacientito ha recibido pues la madre antitiroideos, probablemente ha pasado pues hacia el feto, ¿no? Tiene un TSH que ha sido un poco alto, ¿no? Y lo han observado a los 30 días, el TSH estuvo normal. En este caso,
este niño, si nosotros leemos neonato de 29 semanas, pero no creo que haya nacido a las 29 semanas, porque probablemente no sobreviva. Pero aquí hablan de prematuridad y estados de hipotiroxinemia. Bueno, eso sí, probablemente este niño nació antes de las 36 semanas, por eso es considerado un prematuro. Y, ¿verdad? Cuando no hay maduración del eje, entonces estos pueden cursar con disfunción tiroidea. Entonces, en este caso solamente hubo observación y el TSH, en este caso, que fue por este examen que fue repetido, se normalizó al mes. Entonces tuvo un cuadro, ¿no? De no hablan acá del T4, pero hablan de hipotiroxinemia transitoria. Ahora, hay que recordar que en estos pacientes también puede pasar los anticuerpos, ¿no? Los anticuerpos, porque la paciente tiene un proceso autoinmune. Y los anticuerpos pueden pasar la barrera placentaria y pueden pasar los anticuerpos estimulantes o los anticuerpos inhibitorios. Este es un niñito que es un lactante de 5 meses. Miren la flacidez que tiene. Al niño lo colocan así y el niño se queda así, ¿no? Flácido, con hipotonía, no lacta adecuadamente. Ya a los 5 meses el niño ya debe sentarse, incorporarse, ¿no? Mantener su tronco y no lo hace. Tiene un hipotiroidismo, un T4 libre bajo y un TSH alto. Y en la gamografía hay ausencia del tejido funcional de la tiroides. Este paciente inició el tratamiento de reemplazo y se monitorea con un perfil tiroideo, ¿no? Entonces, generalmente en estos pacientes, 5 meses, ya ha habido ya un tratamiento, pero en este caso hay que hacer el tratamiento desde el inicio. Entonces es por eso que se aconseja, si es que hay antecedentes de la madre, de alguna disfunción tiroidea, está tomando medicamentos, etcétera, hacer el despistaje. Entonces se hace el despistaje de un hipotiroidismo y si hay clínica, se da el tratamiento, aunque no tengamos los resultados. Si el resultado lo confirma, qué bueno. Si no lo confirma, suspendemos el tratamiento. Pero iniciamos el tratamiento lo más tempranamente posible. Este es un hipotiroidismo primario. Tenemos el caso de una paciente que sí lo tuvimos acá, lo vimos en una pacientita con una diabetes tipo 1, de una enfermedad autoinmune, y su hermanita, ¿no? Con un hipotiroidismo primario. Las dos eran procedentes de ANCAS, ¿no? Y la niña tenía un hipotiroidismo primario y tenía retardo mental. La niña era, en este caso, la niña que están presentando es de 13 años, ¿no? Y vemos pues que tiene una talla baja, con retardo mental y síntomas de hipotiroidismo. Entonces, en esta pacientita, la gamografía se vio que no, se observa una tiroides ectópica. En este caso, inclusive al examen físico, se podía ver, si uno deprime con el baja lenguas y puede ver la glándula tiroidea dibujada, ¿no? Ectópica a nivel sublingual. Probablemente esto también lo encontraron en el examen físico. Aquí tenemos, esto sí vemos aquí el pacientito, que la glándula tiroidea en un niño debe estar a este nivel.
por encima del hueco supraesternal. Ahí ustedes pueden palpar la glándula tiroidea. En los niños generalmente se hace con los 2 dedos. Pero ven aquí en la hiperextensión había una pequeña masita ovalada, móvil, blanda, que a veces la madre lo lleva pues a un médico y de frente se va al cirujano, pensando que es una causa y se puede operar y resolver el problema. A veces el médico no lo tiene en cuenta de esta patología, de una tiroides ectópica, y pues lo estirpa y lo manda a la anatomía patológica y le traen el resultado, que es un tejido tiroideo. Entonces esto es importante antes de hacer esto, hacer una gamografía o una ecografía tiroidea. Y ven ustedes que es una glándula, en este caso está un poquito magnificada, pero es una glándula tiroidea pequeña, pero que con el transcurso de los años, esta se va a atrofiar. Entonces la niña va a llegar en algún momento a ser hipotiroidea. Pero mientras tanto, si la paciente está hipotiroidea, mantener esta glándula tiroidea ectópica, ¿no? Hasta que el paciente ya necesite terapia de reemplazo, ¿no? No se opera hasta que se atrofie. Vemos acá la historia de una mujer de 18 años que había signos de hipotiroidismo, retardo mental, se observa la presencia de una tumoración en la faringe, una tumoración un poco más baja, se realiza una gamografía con yodo 131 y se observa un tejido captador, una tiroides ectópica. El perfil hormonal fue un hipotiroidismo subclínico, o sea, el T4, el T3 estaban normales, pero el TSH, si este es un cuadro primario, el TSH sí estaba elevado. Muy bien, entonces, estos son los casitos clínicos que tenemos para que sean un poquito más esquemáticos, ¿no? Y vamos a pasar a ver la teoría, pero en relación solamente en algunos puntos que hay que enfatizar. ¿Ven mi pantalla o no? Doctora, estamos viendo los casos, seguimos viendo los casos. Los casos, ya, entonces vamos a ver. Ok, hasta acá alguna pregunta, algo que les ha llamado la atención. Hola. ¿Alguna pregunta? Al parecer no hay ninguna pregunta, doctora. No hay una pregunta. Jordano, no estarás el único que tú y todos son sus cabezas, sus no. No, doctora. Puede pasar, ¿no, Jordano? Bueno, vamos a ver las otras. Jordano. Ya, entonces vamos a ver. Ya, entonces vamos a ver aquí. Ahora sí ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, ahora sí, doctora. Ya. Entonces vamos a ver en la agenda. Este es un cuadro que ven ustedes, una masa que ocupa ¿no? Localizada a nivel del óvulo tiroideo derecho, pero con signos de flebosis. Y miren aquí, se palpaba una zona fluctuante, ¿no? Entonces, esto es un cuadro en el cual había un cuadro clínico general, sistémico, con fiebre, escalofrío, malestar general, un dolor a nivel de la región del cuello, ¿no? Y esto fue un cuadro de tiroiditis, pero una tiroiditis. Este cuadro de tiroiditis, como vemos en la clasificación, tenemos tiroiditis aguda, subaguda y crónica. ¿Qué es lo que tienen de común? Que hay una destrucción de la estructura normal del folículo. Muy bien, ¿cuáles son las causas? Son distintas, ¿no? Y vamos a ver. Lo que hemos visto en la primera diapositiva fue una tiroiditis aguda
pero vemos una tiroides subaguda que también puede ser infecciosa, que es llamada granulomatosa de Courville, cuyo síntoma principal es el dolor. Tenemos la tiroides subaguda que también es, en este caso no se presenta dolor, es de origen autoinmune. Tenemos silente que puede ser esporádica o postparto. Y la tiroides crónica autoinmune, tiroides de Hashimoto, ¿no? En la cual el 50% puede hacer un hipotiroidismo permanente, ¿ok? Entonces es una causa frecuente de hipotiroidismo, la tiroiditis de Hashimoto. Y tenemos otro cuadro de una tiroiditis fibrosa invasiva de Riedel, que es de rara presentación y que también se cree que es por un cuadro autoinmune. Entonces no se conoce muy bien la etiología. Entonces la aguda generalmente dentro de las tiroides es la menos frecuente, generalmente por un cuadro bacteriano. Estos son los gérmenes, pero en un paciente inmunosuprimido puede haber inclusive hongos o parásitos. La vía de infección generalmente es por vía linfática o continuidad debido a infecciones del tracto respiratorio alto, o de repente de un traumatismo, o una fístula, o un rezago, ¿no?, del conducto tirogloso persistente que puede estar, digamos, complicado y puede ser una vía de la infección. Entonces la clínica es importante, el cuadro se caracteriza por dolor con signos de flebosis, como ya hemos visto, la irradiación generalmente hacia el maxilar inferior, hacia el pabellón auricular, y el cuadro sistémico con fiebre y escalofrío. Y vemos pues los signos de flebosis que inclusive se pueden abscerar y vamos a palpar signos de fluctuación y a veces tenemos que hacer uso del drenaje, ¿no? Y vamos a hacer. Entonces el diagnóstico generalmente es clínico. Podemos pedir un hemograma, el hemograma va a ser una leucocitosis con desviación izquierda. Tenemos que sacar muestra, ya sea para drenar o sacar un gram para cultivo, y el antibiograma. En este caso, la función tiroidea generalmente es normal. La función tiroidea es normal. Salvo que sea un cuadro tan intenso que haya liberación de las hormonas preformadas y hay un cuadro de hipertiroidismo. En todos los cuadros de tiroiditis, la gammagrafía no va a ayudar mucho porque va a ser acaptadora, va a haber una área fría. En este caso, como la función tiroidea es normal, la captación de yodo es normal, el perfil tiroideo es normal. La ecografía ahora sí nos puede ayudar bastante porque nos asigna de la localización del absceso y nos ayuda para dirigir la aguja y drenar. Podemos, en caso de una fístula del seno piriforme, hacer un esofagograma y nos ayuda también ante una presencia de un bocio, la biopsia-aspiración con aguja fina. En este caso vamos a encontrar una citología de células inflamatorias, ¿no? Polimorfos nucleares, macrófagos, ¿no?, que van a estar en toda la lámina. El tratamiento es antibióticos y drenaje en el caso de un absceso, ¿no? Entonces aquí hay que hacer esta tiroiditis subaguda. Es importante que lo tengan en cuenta porque a veces viene referido del médico internista o del otorrino, en el cual ha sido ya visto como un cuadro respiratorio alto, infeccioso, le han dado antibióticos, antiinflamatorios no esteroideos y persisten las molestias. Es por eso nos llegan así en esas condiciones. Esta tiroiditis subaguda se caracteriza porque hay un intenso dolor a nivel de la glándula tiroidea. Esto primero es unilateral, después se hace bilateral, es difuso, es tan intenso que a veces
limita los movimientos del cuello, ¿ok? Y a veces produce pequeña odinofagia y le limita su calidad de vida al paciente, porque el dolor es continuo. La etiología es de tipo viral. Acá vemos los tipos de virus que están incluidos. Se puede ver inclusive que puede haber títulos de anticuerpos, pero hasta ahora la etiología es de tipo, no se ha demostrado, pero sigue siendo de tipo viral, ¿no? Aunque se han encontrado títulos de anticuerpos. Los pródromos, generalmente 2 semanas antes de que se presente el dolor a nivel de la glándula tiroidea, hay un pródromo de un proceso viral. Febrícula, astenia, ¿no? Posteriormente ya van a haber odinofagia, divagia y dolor a nivel cervical. Este dolor es intenso, irradiado. Aquí no hay mayor compromiso del estado general, pero sí vamos a ver alteración de la función tiroidea. Entonces se presenta a veces como una lesión unilateral de aspecto nodular, de consistencia aumentada, selectivamente dolorosa, hay un pequeño eritema. Generalmente el paciente le localiza el dolor y a veces es un poquito difícil la palpación porque el paciente tiene mucho dolor. Entonces aquí, como le digo, hay un cuadro sí de disfunción tiroidea que se caracteriza por 2 fases principalmente. Una fase tóxica y una fase en la cual la paciente ya hace un cuadro de hipotiroidismo. Generalmente el hipotiroidismo es transitorio. Cuando es intenso en este cuadro, podría un 30% quedar con secuelas de un hipotiroidismo permanente. Por lo general no se encuentra. Entonces aquí la fisiopatología, hay una liberación de las hormonas preformadas y formadas y estos ocupan el receptor a nivel periférico y es por eso el cuadro clínico del hipertiroidismo. Aquí el perfil tiroideo es el T4 y T3 alto, el TSH suprimido, pero la captación de yodo va a ser baja, a diferencia de otros cuadros de hipertiroidismo, ¿no? Como la enfermedad de Graves, en el cual va a tener la captación alta, ¿no? El paciente pasa a un cuadro de hipotiroidismo en el cual la glándula está depletada de todas las hormonas que han sido liberadas y mientras ésta se recupere va a haber un cuadro de hipotiroidismo, ¿no? Y vamos a ver acá, tenemos una gráfica en la cual este hipertiroidismo puede durar de 3, inclusive hasta 4 meses en la fase tóxica. Vemos acá el cuadro de las hormonas tiroideas aumentadas, T4, T3, miren el TSH suprimido y la captación de yodo baja. Pasa a una fase de transición y va a un cuadro de hipotiroidismo que también tiene una duración de casi 6 meses. Por lo tanto, de repente, este cuadro puede durar de 9 meses a 1 año, en la cual ya se recupera. Y el paciente hay que monitorizarlo en la fase de hipotiroidismo para ver en qué momento tenemos que ir ya retirando las hormonas tiroideas de reemplazo en este caso, ¿no? Y la captación de yodo se normaliza. Entonces el diagnóstico también es clínico. El hemograma puede encontrarse una anemia normocítica o normocrómica, por el paciente a veces está meses pasando por el internista, pero nos ayuda los parámetros de inflamatorios agudos como la velocidad de sedimentación y el PCR. Como las hormonas pueden ser variables dependiendo del momento en que le encuentren, en la fase tóxica o en la fase de hipotiroidismo. Si hay bocio, ¿no? Tenemos que hacer la biopsia aspiración con aguja fina. También vamos a encontrar las células inflamatorias, pero unas células características que son células gigantes, que va a haber
o granulomas en el caso de que se haga la histología, los granulomas de células epitelioides y gigantes que rodean al acúmulo de el tejido coloide, ¿no? Fibrosis en este cuadro. Entonces miren una gamografía normal, ¿no? La captación que se da en ambos lóbulos, ¿no? Y miren una captación en una tiroiditis acaptada. Entonces la gamografía, digamos, no nos ayuda mucho en el cuadro de la tiroiditis, pero sí nos ayuda a diferenciar de otros cuadros en el caso de hipertiroidismo, ¿no? Porque ustedes van a encontrar en un Graves una gamografía con un área bien hipercaptadora de ambos lóbulos tiroideos. En cambio, acá en la tiroiditis es acaptadora. El tratamiento en este caso es sintomático. Si todavía no ha usado antiinflamatorios, pueden iniciar con antitiroideos, antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Pero a veces es muy intenso y no cede con antiinflamatorios no esteroideos. Entonces tenemos que hacer uso de los corticoides. Podemos dar prednisona, dexametasona o metilprednisolón. Como el paciente a veces nos viene en la fase hipertiroidea, entonces el paciente tiene los síntomas adrenérgicos. Tiene taquicardia, palpitaciones, sudoraciones, tremor. Entonces podemos usar los beta bloqueadores. En este caso, en este cuadro, no se usan los antitiroideos. En la fase de hipotiroidismo tenemos que dar la dosis de reemplazo de levotiroxina, que no es una dosis muy alta, que cursa entre 50 a 100 microgramos de hormonas tiroideas. Y este es el cuadro de tiroiditis linfocítica silente, que la podemos ver en forma esporádica o postparto, a partir del tercer trimestre en una gestante o postparto hasta el sexto mes, después de haber dado a luz. Realmente este cuadro sí es autoinmune, hay una predisposición genética, vemos la presencia de los antígenos de histocompatibilidad, ¿no? El DRW3 o el DRW5. La clínica también es igual que el cuadro de la tiroiditis subaguda dolorosa, pero no hay dolor. Acá vamos a encontrar un bocio pequeño, sin signos de eritema, no hay flobosis, ¿ok? No doloroso y de consistencia firme. Entonces aquí también va a pasar por el cuadro de un hipertiroidismo que a veces pasa inadvertido en el paciente y lo podemos encontrar en la fase de hipotiroidismo. Aquí, como la liberación de las hormonas preformadas y formadas, vamos a ver una desproporción en cuanto al T3 y T4. Va a haber niveles altos de T3 que de T4. Aquí tenemos que pedir los anticuerpos antitiroideos. Los anticuerpos son positivos, antimicrosomales y antitiroglobulina. ¿Cuál es el tratamiento? En la fase tirotóxica solamente dar beta bloqueadores. En este caso hay que preguntar si el paciente no sufre de problemas de asma, reactividad bronquial, y ahí tendríamos que dar beta bloqueadores cardioselectivos, como el atenolol, el bisoprolol. Pero si no tiene esta condición, podemos usar los no cardioselectivos, como el propanolol. Y cuando está en la fase de hipotiroidismo, damos el tratamiento de reemplazo. Y por último, que es este cuadro, si es bastante frecuente, es una de las causas principales del hipotiroidismo. Es la tiroiditis de Hashimoto, linfocítica crónica. Esta generalmente se ve en la fase bociógena o en la evolución, cuando ya se ha atrofiado la glándula, vemos en la fase atrófica. El 50% se va a un hipotiroidismo permanente
En niños es una causa de bocio, vamos a ver en el niño bocio, y o lo encontramos, la madre lo trae por la presencia del bocio o por los síntomas de hipotiroidismo. Hay retraso en el crecimiento o al paciente, la niña o el niño tiene alteración en la concentración, ¿no? Tienen la maestra manda a llamar a los padres porque no hay problemas en el aprendizaje. Entonces, como toda patología tiroidea, es mucho más frecuente en el sexo femenino que en el masculino. Hay que tener en cuenta que este cuadro se puede asociar a algunas cromosomopatías, como el síndrome de Down, el síndrome de Turner. Entonces, en estos cuadros, si tenemos estos cuadros, hay que hacerles el seguimiento y pedirle y ver la presencia de la tiroiditis crónica en estos cuadros. Se puede asociar a otros procesos autoinmunes endocrinológicos y no endocrinológicos. A esto se llama síndrome poliglandular. Tenemos poliglandular tipo 1, tipo 2 y tipo 3, en la cual de repente en el tipo 1 van a encontrar tiroides de Hashimoto, una adrenalitis, van a ver insuficiencia suprarrenal, una diabetes tipo 1, una euforitis autoinmune. Entonces, el motivo de consulta en el niño generalmente es la presencia de bocio. ¿Cómo pueden encontrar aquí? También la clínica acá es variable. Pueden encontrarlo con su bocio y la fase eutiroidea, cuando ya pasó el cuadro inadvertido quizás de hipertiroidismo o de hipotiroidismo transitorio. Lo pueden encontrar en una fase de hashitoxicosis, en la cual va a haber una evolución muy rápida del hipertiroidismo, en el cual se ha injertado una enfermedad del Graves. La fase en la que lo encontramos más usualmente es en la fase hipotiroidea. La presencia del bocio, la característica del bocio es un bocio difuso, simétrico. Lo que van a palpar ustedes es una irregularidad, tiene una superficie granular, abollanada, no dolorosa, no adherido, móvil, indoloro, ¿no? Aquí, como les decía, puede haber un cuadro de eutiroideo, puede estar en un cuadro de hipertiroidismo, que a veces es muy rápida, inadvertida, que el paciente a veces no acude en estas condiciones, sino más acude por un hipotiroidismo. Hay que sospechar un cuadro clínico de tiroides Hashimoto, que puede estar un cuadro de hipotiroidismo subclínico. Entonces, o un hipotiroidismo ya manifiesto. Tenemos que hacer el diagnóstico también demostrando autoinmunidad. Acá tenemos que pedir los anticuerpos antitiroideos que son positivos. Generalmente estos están presentes en un 80-90%, pero hay un 10 a 20% en el cual la clínica, la citología, todo corresponde a un cuadro de una tiroiditis Hashimoto, pero tiene anticuerpos negativos. Entonces, tenemos que ver que también a veces en estos cuadros se puede asociar a un defecto enzimático. Entonces, a veces inclusive podemos encontrar una captación alta a las 2 horas, siendo una tiroides Hashimoto asociada, ¿no? O una gamografía hipercaptadora. Pero ¿cuál es lo característico que vamos a encontrar en la gamografía? Generalmente hay una distribución irregular del radioisótopo. Entonces, una imagen en parches, ¿no? O la presencia de unas áreas frías. En la ecografía ahora nos está ayudando bastante y uno puede ya hacer un diagnóstico de una tiroiditis por una ecografía. La gamografía que es anormal, la presencia de anticuerpos, y en el caso de un hipotiroidismo subclínico podemos usar el test de TRH y demostrar que es un hipotiroidismo primario en la cual va a haber una respuesta elevada con el TSH alto.
Muy bien, si él tiene bocio, podemos hacer la biopsia de aspiración con aguja fina, podemos encontrar una infiltración de linfocitos pequeños que ocupa casi toda la lámina, esto nos da el diagnóstico, pero a veces vemos signos de atipia que nos hace dudar que esto sea un proceso benigno. Y a veces lo mandamos nosotros a cirugía de cabeza y cuello, y a veces lo operan, y en el diagnóstico anatomopatológico resulta ser una tiroiditis de Hashimoto. La tiroiditis de Hashimoto no se opera, salvo que sea pues un bocio muy grande con signos de compresión y hay que descomprimir. Este cuadro de tiroiditis Hashimoto se puede asociar a una neoplasia. ¿Qué tipo de neoplasia? Linfoma tiroideo. Por eso los cuadros de tiroiditis Hashimoto hay que hacerles el seguimiento. Hay que decirles al paciente que tienen que venir a sus controles y cuando observen que hay un crecimiento rápido de la glándula tiroidea, vengan inmediatamente para ser evaluadas. Entonces hay que hacer descarte de linfoma tiroideo. El tratamiento en la fase de hipotiroidismo, ya sea transitorio o definitivo, el tratamiento es de reemplazo con hormonas tiroideas. Y por último, la tiroides de Riedel, que es la tiroides más poco frecuente, la más rara, invasiva, porque no solamente el tejido fibroso invade la glándula tiroidea, sino a los tejidos adyacentes o inclusive a otros órganos. Entonces la etiología es desconocida, generalmente no se ve en jóvenes ni en niños, sino adultos mayores, y se asocia a fibrosis del retroperitoneo mediastino, ¿no? Puede ser un proceso generalizado. Mientras no comprometa la glándula tiroidea, la función tiroidea es normal, pero mientras comprometa y esta desaparece toda la estructura tiroidea, el paciente entra en un hipotiroidismo. Como esto es un cuadro fibroso que a veces invade otras estructuras, puede producirse síntomas de compresión. Entonces a veces el tratamiento tiene que ser descompresivo por cirugía. Entonces el diagnóstico también es clínico y por la biopsia aspiración con aguja fina. Entonces esto es un caso que no es muy frecuente, muy raro. No lo he visto yo en mi experiencia que he tenido, no he visto ningún caso de tiroiditis de Riedel. Muy bien, entonces hasta acá hemos avanzado en el cual es la tiroiditis, y es importante tenerlo en cuenta y en sus diferentes causas y dar el tratamiento adecuado. En el hipertiroidismo, que ya lo hemos ido viendo, el cuadro más autoinmune más frecuente es la enfermedad de Graves, pero podemos ver bocio uni o multinodular tóxico, un adenoma tóxico, ¿no? Y podemos ver hipertiroidismo transitorios en las tiroiditis. Puede haber una tiroiditis facticia en el caso de que la paciente esté sobredosificada o tomando hormonas tiroideas cuando no es adecuado, tenga una glándula normal. Entonces aquí el tratamiento es suspender las hormonas tiroideas y se revierte el cuadro. La poco frecuente son las tiroiditis inducidas por yodo o por amiodarona. La amiodarona es un antiarrítmico que es usado frecuentemente por los cardiólogos. Puede producir un cuadro de tiroiditis, de hipertiroidismo como de hipotiroidismo. Ya los cardiólogos saben que puede producir disfunción tiroidea y a veces el tratamiento como antiarrítmico lo dan en forma alternante. La tirotoxicosis neonatal también es algo poco frecuente, pero que se puede dar por el pasaje de anticuerpos estimulantes de la madre al feto.
Excepcionales, tenemos un tumor hipofisiario secretor de TSH, un cariocarcinoma, metástasis de carcinoma de tiroides que pueden dar un cuadro de tirotoxicosis, el cuadro de resistencia hipofisiaria a hormona tiroidea, que también puede dar un cuadro de hipertiroidismo, hipotiroidismo o estereotiroideo, o el estruma ovárico también puede ser causa de hipertiroidismo. Entonces, los síntomas adrenérgicos que ya hemos visto, que son bastante característicos y bastante frecuentes. Recordar que hay cuadros que a veces vienen y que son hospitalizados y es un cuadro de hipertiroidismo, como tenemos la parálisis periódica, ¿no? En el cual puede presentarse una cuadriparesia al paciente, inclusive acudir, ser hospitalizado. Están investigando si es que el paciente tiene otras patologías que expliquen la cuadriparesia y que al día siguiente todo se ha revertido y el paciente está caminando. Esto puede cursar con hipocalemia o con normocalemia. Entonces, generalmente se presentan en pacientes que han hecho bastante ejercicio o ha habido una alta ingesta de hidratos de carbono. Entonces da este cuadro de parálisis periódica. Generalmente lo vemos más en hipertiroidismo en el género masculino. El diagnóstico del cuadro de hipertiroidismo se hace clínico, generalmente si hay bocio, porque puede haber un hipertiroidismo sin bocio, sin exoptalmo y sin misedema. Si hay bocio y es intenso el hipertiroidismo, podemos auscultar sopro y palpar frémito, ¿no? Y el exoptalmo. Ya vemos la definición del Graves Basedow. Es una causa frecuente que ya hemos visto. Tenemos que pedir el anticuerpo específico, que es la inmunoglobulina estimuladora de los receptores de TSH, ¿no? Tenemos que ver que la oftalmopatía y la dermopatía, en la cual puede haber, puede tener un paciente, ¿no? Con bocio difuso, ¿no? Que rápidamente podemos hacer el diagnóstico de enfermedad de Graves, ¿no? La clasificación de la oftalmopatía, retracción palpebral, podemos verla en la fase de síntomas adrenérgicos, tratamos el hipertiroidismo y mejora la retracción palpebral, pero puede estar en el contexto de una oftalmopatía. Se divide en varios grados, del grado 2 al grado 6, y el grado 4, 5, 6 son severos, en el cual puede haber compromiso de la visión y puede ser inclusive causa de ceguera, en el que el tratamiento tiene que ser inmediato. Este es un score de severidad, en el cual van a ver ustedes los grados y lo pueden clasificar en leve, moderado, severo. Entonces ven ustedes que el grado de severidad también es el estado del compromiso del nervio óptico en el cual se puede comprimir, ¿no? Y hay problemas visuales. Aquí para diferenciar entre la enfermedad de Graves, bocio multinodular tóxico y adenomas tóxico. Entonces aquí podemos diferenciarlo por la gamografía y por la presencia de los anticuerpos. Y desde el punto de vista clínico, si hay bocio, la presencia del soplo o el frémito, que lo vemos más en la enfermedad de Graves y no en los bocios de otras etiologías. Las formas inusuales que ya lo hemos visto, el tratamiento generalmente es el tratamiento médico. Lo ideal, pero que no lo tenemos en nuestro medio, es el propiltiuracilo, que inhibe la síntesis de hormonas tiroideas, pero también inhibe la conversión periférica de T4, T3. Entonces ya no hay necesidad de usar los coadyuvantes. Pero nosotros no tenemos en nuestro medio eso, tenemos el tiamazol. Entonces tenemos que usar los coadyuvantes, que en este caso pueden ser los beta-bloqueadores o los compuestos yodados. El tratamiento médico puede dar remisiones largas,
que podemos tener en un paciente, pero en caso de que el paciente no mejore con el tratamiento médico, hay que optar por otros tipos de tratamiento definitivo, como es el yodo 131 o la cirugía, ¿no? Entonces, si en 6 meses el paciente no se controla, ¿no? Entonces hay que hacer uso de otras alternativas, como el yodo 131. Entonces, aquí tienen qué es lo que hacen los antitiroideos, interfieren directamente en la síntesis de hormonas tiroideas, ¿no? El yodo radioactivo, en este caso, que trata a la misma glándula, la destruye por la radiación ionizante. Esto lo hace poco a poco, por lo tanto, cuando se da yodo radioactivo, generalmente nosotros vamos a ver una mejoría franca a partir del tercer mes. Entonces, en ese lapso después de haber recibido yodo, disminuimos la cantidad de drogas antitiroideas, pero no las suspendemos. Entonces, generalmente disminuimos las drogas antitiroideas al 50%, lo vamos monitorizando. Al tercer mes ya vamos disminuyendo hasta disminuir y retirar todas las hormonas, el tratamiento antitiroideo. Y ya vemos que el tratamiento ha sido efectivo con el yodo radioactivo. Entonces ya hemos visto el propiltiracilo, el tiamazol. La dosis, si tenemos el propiltiracilo, que es indicado en una gestante, podemos dar, vienen en tabletas de 100 miligramos, podemos dar 300 miligramos, ¿no? O 150 cada 12 horas, ¿no? El tiamazol, la dosis moderada es de 30 a 60 miligramos, pero en caso de crisis tirotóxica podemos dar a dosis hasta 120 miligramos de tiamazol. Hay que tener en cuenta, y eso es importante, a toda enfermedad crónica, que al paciente le tienen que informar sobre la evolución de la enfermedad y de los efectos adversos de la droga que están dando. En este caso de los antitiroideos, nosotros tenemos que tenemos que informarle que se puede presentar, que no es muy frecuente, que es muy raro, pero que sí se presenta, es una condición muy grave. Es esta condición de la agranulocitosis. Entonces al paciente se le informa, se le dice si tiene dolor de garganta, compromiso del estado general, fiebre, ¿no? Suspenda el tratamiento y se comunique con su médico para que lo revalúe. Entonces ya el médico le toma un hemograma y ve pues que el hemograma es patológico con la presencia de este cuadro adverso que es la granulocitosis. Se suspende el tratamiento y se busca otra alternativa terapéutica como es el yodo radioactivo o la cirugía, pero ya no se le da el tratamiento médico. Los otros tipos de reacciones adversas que son leves, inclusive el prurito, que es el más común, se le da un antihistamínico y se le sigue con el tratamiento antitiroideo, ¿no? En el caso de que pueda haber un cuadro de hepatopatía, a veces también es necesario suspender el tratamiento. El mecanismo de acción de los ioduros es muy importante si podemos darlo como coadyuvante. Disminuye el tamaño y la vascularidad de la glándula. Generalmente los ioduros que lo damos en soluciones de Lugol, que tiene 5% de yodo y 10% de yoduro potásico. Podemos darle en un lapso de tiempo de 10 días. Es ideal en el preoperatorio. Y entonces ya suspendemos los antitiroideos o el paciente no está con antitiroideos, damos estas soluciones de ioduros y podemos nosotros disminuir la intensidad del hipertiroidismo, estabilizarlo y entrar pues a la cirugía, el paciente más estable. ¿Cuáles son los efectos adversos de los ioduros?
Puede haber angioedema, ¿no? Hemorragias cutáneas, artralgias, ¿no? Este es importante tenerlo en cuenta. Entonces, el tratamiento coadyuvante, generalmente en nuestro medio que usamos el tiamazol, podemos usar el propanolol o el que es no cardioselectivo o un cardioselectivo como el atenolol. Podemos usar también antagonistas del calcio. Podemos también en algunos casos la dexametasona, también porque inhibe la conversión periférica de T4 a T3. El yodo reactivo, generalmente con el médico nuclear se calcula la dosis. Generalmente nosotros damos dosis promedio hasta 15 o 20 milicuries. Darle dosis más altas podemos hacer que el hipotiroidismo sea mucho más temprano. Tampoco no dar dosis muy bajas porque puede haber recidiva, entonces tener que dar una segunda o tercera dosis de yodo radioactivo. Generalmente el yodo radioactivo, en una serie de estudios de 10 años, el paciente generalmente se va al hipotiroidismo. Por eso se le informa al paciente que se le va a dar el tratamiento, pero que en algún momento va a necesitar tratamiento de reemplazo, porque va a ir a un hipotiroidismo. Y la cirugía, en este caso, si estamos en una enfermedad de Graves, la tiroidectomía subtotal, ¿no? Entonces, generalmente lo utilizamos cuando hay una contraindicación del yodo radioactivo o cuando tiene unos grandes bocios en los cuales hay que descomprimir y tratar el hipertiroidismo. Y la crisis tirotóxica. Vemos a este paciente, evidentemente, con un tiroidismo muy descompensado, pero que además tiene insuficiencia cardíaca, ¿no? Tiene ictericia y está con excitación psicomotriz. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, la temperatura, hay que sospecharlo, el diagnóstico hay que hacerlo rápido, hospitalización urgente y el tratamiento hay que hacerlo, digamos, lo más temprano posible, porque si en 48 horas no sale, el pronóstico es pobre, el pronóstico es malo. La temperatura es un criterio, es igual o superior a 38 grados, síntomas neurológicos, que puede haber de una agitación psicomotriz a un coma, sin síntomas cardiovasculares, o pacientes que pueden tener una causa precipitante, generalmente la suspensión del tratamiento o una infección, o un estado de estrés. Por ejemplo, el paciente entra a cirugía y el paciente hipertiroideo que no ha sido bien estabilizado. El paciente que ha sido sometido a un masaje tiroideo bastante prolongado, que a veces eso lo cometemos cuando vamos con nuestros alumnos a la sala de hospitalización y no lo tenemos en cuenta. Por eso a veces el alumno no lo tiene en cuenta y está tratando de palpar la tiroides, pero a veces en forma prolongada. Puede ser una causa de la crisis tirotóxica. Por eso el docente tiene que tener cuidado y hacerle la observación al alumno. Procesos intercurrentes, que puede pasar una insuficiencia cardíaca congestiva, el paciente puede entrar en fibrilación auricular, un accidente cerebrovascular, tromboembolismo pulmonar, ¿no? También se da cuadros de que a veces el paciente cursa con preeclampsia, está con un hipertiroidismo y es de una crisis tirotóxica. Hay este score, que es la escala de Busch-Bartowski. Vemos que aquí evaluamos la temperatura, la disfunción cardiovascular, los síntomas neurológicos, y vemos que el puntaje aumenta cuando mayor temperatura tiene, mayor compromiso
de arritmia tiene, está fibrilando o está en insuficiencia cardíaca. Los síntomas de gastrointestinales son tomados en cuenta si hay una ictericia severa o una disfunción del sistema nervioso, que hay crisis convulsiva o coma. También se le da puntaje al evento precipitado. Entonces, si tenemos un puntaje que sume más o mayor de 45, tenemos una tormenta tiroidea. Y si es menor o igual a 25, descartamos la tormenta tiroidea. En este caso, el tratamiento, tenemos que utilizar las medidas generales, la hidratación, ¿no? Tenemos que usar el tratamiento médico, todo el arsenal que tenemos, antitiroideos, si tenemos el propiltirocilo o el tiamazol, la dosis son mayores a la dosis de tratamiento que damos en forma convencional. En el paciente, si es que tiene trastorno del sensorio, se da por sonda nasogástrica o por vía rectal. Se da terapia también complementaria, en este caso los ioduros y los corticoides. Los corticoides, el paciente a veces tiene un catabolismo aumentado del cortisol, entonces tenemos que dar tratamiento en dosis de estrés de los corticoides, generalmente con hidrocortisona en dosis de 300 miligramos al día. Los beta bloqueadores hay que tener cuidado si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, tratar la insuficiencia cardíaca con digitálicos, tratar todas las medidas para tratar la insuficiencia cardíaca antes de dar los beta bloqueadores, porque puede ser contraproducente y puede complicarse más el paciente. Entonces acá tenemos la dosis que damos de beta bloqueadores, del tiamazol, de los ioduros y de la hidrocortisona. Esto también ya lo vamos. El manejo de las complicaciones es muy importante. Hay que suplementar la vitamina B, suplementar la vitamina D. El manejo de la fiebre, darle paracetamol, evitar los salicilatos porque esto compiten con las proteínas y el T4 libre puede aumentar. Hay que hacer el manejo de la insuficiencia cardíaca congestiva con los digitales. Y por último, vamos al hipotiroidismo, que aquí me voy a ir solamente puntual, porque aquí lo pueden leer. El hipotiroidismo más frecuente es el hipotiroidismo primario. Acá no hay pierde, ¿no? Pero hay que tener en cuenta el hipotiroidismo de origen central, que generalmente va en un contexto de un hipopituitarismo. Generalmente no hay hipotiroidismo secundario solo por deficiencia de TSH o deficiencia de TRH. Generalmente es un contexto de hipopituitarismo. A los hipopituitarismo iatrogénico, vemos también acá el fármaco de la amiodarona. En el caso que estemos usando antitiroideos y estemos sobredosificando, o también el uso de los el uso del yodo también puede inhibir la síntesis de hormonas tiroideas, pero esto es en forma transitoria. Después ya, si no tenemos en cuenta el tiempo, hay un fenómeno de escape de Bolshakov y el cuadro de hipertiroidismo nuevamente se reinstala. El bocio endémico, como les dije en la figura, que puede comenzar como un bocio difuso, pero que después en la evolución se nodula. Y en las mujeres más que en los hombres vemos la presencia de los bocios multinodulares grandes que a veces hay síntomas de compresión. Según la Organización Mundial de la Salud, cómo se puede clasificar de acuerdo a sus grados el bocio. Tenemos que definir la endemia de deficiencia de yodo con la excreción de yodo en orina. Generalmente mayor de 50 microgramos, ¿no? Estamos hablando de una endemia leve, y si menor de 25 de la yodura, estamos hablando de una endemia grave, ¿no?
cuando normalmente debe ser por encima de 100. Es importante la deficiencia de yodo si no está suplementada, principalmente en una gestante, la repercusión que puede haber en el feto, ¿no? El hipotiroidismo congénito, muerte perinatal, ¿no? En las formas más severas, el cretinismo neurológico o el cretinismo mixedematoso. Entonces vemos ahí el cretinismo mixedematoso y el neurológico. La etiopatogenia, deficiencia de yodo, también se ha dado en cuenta de las sustancias bociógenas, también se ha dado, se ha considerado el bajo nivel socioeconómico deficiente, ¿no? Que puede condicionar la presencia de esto, o el factor genético también. Como vemos acá en el diagnóstico, el antecedente epidemiológico, si hay disfunción tiroidea, la tiroglobulina sérica, que en estado compensatorio lo vamos a encontrar elevado, la TBG está normal, los cuadros de disfunción o como secuela que podemos encontrar en el paciente como cretinismo o bocios multinodulares, ¿no? El tratamiento, generalmente el tratamiento preventivo, aquí hay que dar la suplementación con yodo, generalmente se da en la sal o en el agua o en el aceite. Aquí tenemos la ingesta diaria y las recomendaciones que da la Organización Mundial de la Salud en prematuros escolares, y miren qué dosis que tenemos que suplementar en las gestantes y en los periodos de lactación, que tenemos que ir a 200 microgramos de ingesta diaria de yodo en zonas de deficiencia de yodo. El hipotiroidismo congénito es muy importante, que puede ser por la deficiencia de yodo o por problemas a nivel de un gen. Generalmente el más frecuente tenemos la digenesia, que es un 87% por la mutación del FOX1, ¿no? Un trastorno de transcripción, ¿no? De este gen. Entonces podemos ver también la ectopía, que ya lo hemos mencionado, en un 45% de la localización, que puede estar a nivel cervical o puede encontrarse a nivel sublingual. Hemos visto también la faringe, que la hemos encontrado. Al igual de la etiología, el hipotiroidismo primario es el más frecuente, ¿no? Pero no, recuerden que también tenemos que ver el secundario y el terciario. Acá, resistencia a las hormonas tiroideas. Generalmente el antecedente familiar se da en gente más joven. Generalmente el diagnóstico se hace alrededor de los 10 años o antes de los 10 años. Se caracteriza porque hay bocio, hay cuadro clínico en el cual el paciente puede tener taquicardia, retraso mental. Pero ¿cuál es la bioquímica acá? A diferencia en que inclusive con cuadros de hipotiroidismo, ¿no? El T4 libre de las hormonas periféricas están aumentadas, el TSH está normal o aumentado. Entonces este es el cuadro bioquímico que va con un cuadro de resistencia a hormonas periféricas. Y el hipotiroidismo neonatal. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta y que lo diagnostiquen o lo sospechen por lo menos. Entonces, realmente el hipotiroidismo hay que sospecharlo, el antecedente familiar, el antecedente de enfermedad tiroidea en la madre, el tratamiento que está tomando la madre. Generalmente los neonatólogos nos hacen el diagnóstico, nos hacen la interconsulta por la presencia de la ictericia prolongada. Ellos ya han diagnosticado, han descartado
la presencia de una incompatibilidad sanguínea, le han dado fototerapia, no se ha revertido la ictericia, han buscado un cuadro infeccioso y tampoco no está infectado el niño. Han buscado si hay una hepatopatía congénita. Entonces ya encuentran pues que hay dificultad en la succión, de repente tiene una piel moteada, seca, ¿no? Entonces nos hacen la interconsulta y son los criterios que son tomados para diagnosticar un hipotiroidismo en el recién nacido o en el neonato. Este hipotiroidismo, en el cual ya vemos ya unas características ya bien, digamos, ya bien establecidas, en el que el paciente hay un fenotipo en el cual las extremidades son cortas, retraso psicomotor, hay retraso en la distensión, trastornos neurológicos, ¿no? Ya pues aquí sí hemos demorado mucho el tratamiento y generalmente esto se va a revertir, el paciente puede tornarse eutiroideo, pero ya va a quedar secuela. Entonces acá en el hipotiroidismo, que ustedes cuando ven el síndrome lo diagnostican rápidamente, pero hay que ver el diagnóstico subclínico, con el cual generalmente hay que sospechar. Generalmente el subclínico, generalmente las hormonas tiroideas periféricas están normales, pero el TSH sí está anormalmente elevado para el perfil tiroideo normal. Entonces, en esto nosotros tenemos que hacer el diagnóstico y corroborar que es primario, hacemos el test de TRH. Acá hay una respuesta exagerada del TSH, que es el que medimos. Ya no va a salir en 5, que es el basal, sino se va a ir a 15 o 20 y ya corroboramos pues que es un hipotiroidismo primario, en una forma clínica, en este caso subclínica. En el caso de un hipotiroidismo secundario o terciario, si encontramos pues un hipotiroidismo clínico con T4 y T3 bajo y un TSH bajo, pues ya diagnosticamos una forma secundaria. Pero a veces esto no sucede así, porque el TSH puede estar inclusive normal, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para corroborar que sea diferenciar un secundario de un primario? Porque puede estar inclusive con un TSH 3.5 en 4, es normal, ¿no? Está normal. Y un T4 libre, que puede ser un hipotiroidismo secundario subclínico, inclusive normal. Entonces hacemos la prueba del TRH. Entonces aquí le damos TRH y medimos TSH. Entonces si el TSH es el que está alterado, no va a haber, ¿no?, una, digamos, aumento del TSH, ¿no? Que generalmente, si es normal, va a haber aumento del TSH al doble. Entonces aquí el TSH va a salir lo mismo o no va a haber respuesta. Entonces ya corroboramos que es una forma secundaria. Y si damos TRH y si hay respuesta, pero es una respuesta ya retrasada, ya no es a los 60, pero a los 90 minutos ya está respondiendo el TSH, entonces ya estamos ante un hipotiroidismo terciario. O sea, ¿qué le hemos dado? TRH, ¿qué es lo que le falta a un paciente con disminución de TRH por un compromiso hipotalámico? Entonces aquí las alteraciones que a veces no son propiamente del hipotiroidismo, pero en forma indirecta por la hormona tiroidea disminuida, la anemia perniciosa, dislipidemia, una hiponatremia, las transaminasas elevadas, y puede haber resistencia a la insulina y alteración en la tolerancia a la glucosa. El tratamiento, ¿cómo se hace? El tratamiento es de reemplazo. Entonces, el tratamiento de reemplazo en niños
generalmente se da por kilogramo de peso. Entonces acá están las dosis, que generalmente hasta los 16 años le damos por kilogramo de peso. Como esta es una enfermedad crónica, el tratamiento de reemplazo es para toda la vida. Generalmente por encima de los 16 años ya podemos dar una dosis promedio, no que va entre 100 a 300 microgramos. Siempre hay que hacerle sus controles periódicos porque en algún momento, por ejemplo, una gestante tiene mayor demanda de tratamiento de reemplazo. Entonces, los pacientes tienen que ser controlados periódicamente. El hipotiroidismo subclínico. Como le digo, el hipotiroidismo subclínico, la clínica no ayuda mucho. Hay que sospechar en la presencia de pocio, una dislipidemia, ¿no? En cuadros de depresión. Y tenemos un perfil tiroideo T4 y T3 normal, pero un TSH ya elevado, pero que a veces no supera más de 10. Entonces, hay consenso, ¿se trata o no se trata? Entonces, generalmente el consenso es, si tenemos un hipotiroidismo subclínico con un TSH mayor de 10 y anticuerpos positivos, se trata. Generalmente iniciar con dosis medianas, moderadas, de 25 a 50 microgramos, y monitorizando al paciente hasta normalizar el perfil tiroideo, en este caso el TSH. Y la mejoría clínica, en este caso el paciente pues de la depresión o su dislipidemia, ya no se le da tratamiento hipolipemiante, su lípido se normaliza con el tratamiento de reemplazo. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo en que este paciente se puede ir de un hipotiroidismo subclínico a un hipotiroidismo clínico? A mayor edad hay mayor posibilidad de que se vaya a un hipotiroidismo clínico. La presencia de bocio, la presencia de anticuerpos antitiroideos, y si la tirotropina ya está en valores mayores a 10. En algunos casos a veces nos vemos obligados a tratar, en el caso de infertilidad con un TSH menor de 10, en el caso de un hipotiroidismo subclínico, y el paciente responde. Entonces hay un TSH que para que haya una buena ovulación tenemos que tener un TSH en 2.5, es lo ideal, ¿no? Entonces a veces nos vemos obligados a monitorizar en algunos casos y usar tratamiento de reemplazo. Y por último, la crisis, en este caso, en la crisis mixedematosa, ¿no? Entonces aquí también tenemos que tener los criterios. Un hipotiroidismo descompensado, generalmente en nuestro medio es por suspensión del tratamiento, por infección. Generalmente aquí lo que vemos primero, el criterio es que hay una hipotermia, trastornos de conciencia que va desde somnolencia hasta coma, o trastornos de ventilación que hay periodos de apnea. Este paciente puede haber también una insuficiencia suprarrenal relativa, por lo tanto hay que medir el cortisol. Este paciente, si no se trata inmediatamente, hay una alta mortalidad que en los mejores sitios es alta, de un 25 a un 60%. Hay que detectar el factor predisponente. En la literatura, la exposición al frío, generalmente nosotros no tenemos un medio ambiente muy frío, generalmente es templado. Entonces, en nuestro medio, generalmente es las infecciones y la suspensión del tratamiento. A igual tenemos un score que podemos usarlo. La temperatura, a más baja la temperatura, el puntaje es mayor. A mayor disfunción cardiovascular, también el puntaje es mayor. Y también la disfunción del sistema nervioso central. También hay disfunción gastrointestinal, si tenemos un hilo paralítico, la constipación, este paciente puede
complicarse con un, una impactación fecal y por ser causa de un abdomen quirúrgico, ¿no? Disfunción metabólica que va desde la hiponatremia, hipoglucemia, hipoxemia, hipercamia, que generalmente son las causas del trastorno del sensor. El factor precipitante también se toma en cuenta y si tenemos un score o un puntaje mayor de 60, o sea, altamente sugestivo que estemos ante un coma miseremato. Y si es menor de 25, es poco probable que estemos ante este coma. ¿Cuál es el tratamiento? Igual que las crisis tirotóxicas, el tratamiento es médico con dosis elevadas, en este caso de levotiroxina. El tratamiento ideal es la dosis parenteral con levotiroxina en estas dosis, en un bolo que va de 300 a 500 microgramos y en bolos de mantenimiento de 50 a 100. En nuestro medio no tenemos la forma parenteral. Entonces tenemos que hacer uso de la vía oral y darlo por vía sonda nasogástrica o por enema de retención. Entonces hacemos la mezcla de 150 de levotiroxina y de T3 que podemos dar a 75 a 100 microgramos. Entonces lo trituramos y lo pasamos en sonda nasogástrica. La absorción va a ser errática, no sabemos cuánto se va a absorber, pero es lo que tenemos, porque este paciente pues está totalmente mixedematoso. Y también están comprometida el tracto gastrointestinal. Tenemos que dar la hidrocortisona en dosis de estrés, tenemos que dar la hidratación en forma cuidadosa para no intoxicarlo con una hidratación no adecuada. Hay que, inclusive si hay periodos de apnea, el paciente entra a ventilador. Hay que prevenir las pérdidas de calor. A veces hacen uso de estufas o de bolsas de agua caliente o botellas de agua caliente. Eso no se hace. Hay dispositivos que calientan el aire, pero si no, abrigar al paciente cuanta frazada se pueda, pero no hacer uso de estufas o bolsas de agua caliente, porque puede producir vasodilatación y comprometer más al paciente. En este caso, hay que dar el tratamiento antibiótico si hay una infección detectada, ¿no? Entonces, en este caso, ya hemos tratado las disfunciones tiroideas, hemos pasado también los casitos clínicos, que espero pues que le quede y lo puedan ustedes recordar cuando vean a un paciente con disfunción tiroidea. ¿Alguna pregunta? Ya se me durmieron. Siempre hablo de eso. ¿Alguna pregunta? Repasen la teoría, ahí está los slides, las diapositivas. ¿No? ¿No hay ninguna pregunta? Giordano, ¿estás por ahí? Sí, doctora, aquí estoy. Tú eres el único que me contesta. Ya, Giordano, damos por terminada la teoría, ¿ya? Ok, doctora, Entonces, muchas gracias. ya, muy bien. Ay, ¿qué estoy haciendo? ¿Me iba a decir algo? No, no, Giordano. Nos vemos. Hasta Gracias. luego, doctora. Muchas gracias.